Lo que encontramos a la gente. Para que vean que no miento, que acá vinieron los rusos. Miren, en la recuperación pusieron la banderita de Ucrania en el medio como símbolo. Recuperaron una ciudad fantasma. Hay apenas 8 kilómetros entre el reactor número 4 y la planta y la frontera con Bielorrusia. O sea, un lugar de refugio de los rusos y miren, todavía quedaron las cajas del armamento. Y acá es esa caja que es muy clásica para encontrar en muchos lugares de Ucrania. El ejército de Rusia no para venda ración individual de comida. era rusa. Tiki, tiki. Botas de los rusos, la ropa. A fines de abril de 1986, meses antes de que el Diego haga los 2 goles más maravillosos del fútbol mundial, en la Unión Soviética en ese momento, en Ucrania, en el norte de la capital de Ucrania, sucedía el incidente atómico más importante, solo comparable con el de Fukushima, Japón, hace un par de años. Una ciudad que quedó congelada por el tiempo y que muchos bloggers, youtubers documentaron infinidad de veces en internet, y a su vez HBO hizo una serie en donde se cuenta todo el proceso, el por qué sucedió en este lugar. Pero hoy venimos acá no solamente para mostrar un poco de cómo es el lugar, cómo es una ciudad congelada, la radiación, sino que acá también durante la invasión rusa en Ucrania en el año 2022, el ejército ruso invadió y puso en riesgo no solamente la vida de sus soldados, sino la seguridad de la región. Mi nombre es Mauro Albarracín y espero que les guste este video y allá vamos. No entendíamos qué era esto, balas. Bueno, en lo que sería la YPF, de acá la estación de servicio más conocida de Ucrania, lo que hacen es cada cosa que vos compres, cada litro de gasolina que vos pagues, nafta o diésel, un porcentaje de ese dinero va dirigido a las fuerzas ucranianas para comprar diferentes cosas. O sea, todo está indirecto o directamente conectado con la guerra. La normalidad siempre conectado con el conflicto. Bueno, estamos ingresando acá con nuestra amiga. ¿Your name? Oksana. Con Oksana y los chicos. Y ahora sí, adentro oficialmente del predio de Chernobyl. Para venir acá tenemos que venir con primero ropa que nos cubra los brazos, las piernas, porque básicamente en toda el área se conserva las partículas de plutonio y uranio radioactivas. No se permite ni fumar ni comer en cualquier lado. Hay zonas específicas donde uno puede hacerlo, y comer o fumarse un cigarrillo acá puede ser letal, porque vos te pones a fumar, entra el humo con todas las partículas que no van. Bueno, la invasión de Rusia a Ucrania en el 2022 fue no solamente desde el este, sino en lo particular más. Pero quédense tranquilos que son ejercicios militares ucranianos. Pero de vuelta les digo, no fue solamente esto. Lo novedoso de esa invasión fue que Rusia intentó entrar por el norte. La onda era invadir Kiev para tomar el poder del país completo. En el camino tuvieron que pasar por este lugar, Chernobyl. Y vinieron con un par de ingenieros, pero con muchos soldados que la menor idea tenían de dónde estaban caminando. Los ingenieros intentaron controlar la planta, porque obviamente no funciona, sino que se mantiene estable para que todos los residuos y todas las cuestiones que quedaron heredadas no se descontrolen. Las posiciones que cavaron todos los soldados, ¿no? Haciendo trincheras, moviendo la tierra del bosque rojo, hicieron que se multiplicara los niveles de radiación. Y ni hablar de las consecuencias que no sabemos, cómo terminaron los soldados que se fueron con vida de acá. Si van a terminar con cáncer, si van a terminar con problemas de salud, no lo sabemos, pero sí sabemos que lo que hicieron fue extremadamente nocivo. Cuando se fueron de acá, dejaron destrozos por todos lados, todo roto, todo saqueado, animales muertos, y se llevaron a todos los guardias de seguridad como prisioneros de guerra para después intercambiarlos por soldados rusos capturado. Bueno, básicamente cuando los rusos llegaron por aquí a esa zona de Chernobyl, ellos saquearon a todo el mundo, saquearon el laboratorio que aquí había, saquearon la estación nuclear, el equipamiento que había adentro, saquearon la estación de bomberos que aquí había. Sin ninguna lógica, saqueaban por saquear solamente porque creían que es un equipamiento muy valioso, que querían vender o que podía servirles. Entonces, básicamente aquí estaban durante aproximadamente un mes. Ya, se fueron cuando tenían que retirarse porque el ejército ucraniano les cortaba las vías de los suministros y por eso no podían soportar más, aguantar más en esa zona. ¿Hicieron posiciones, trincheras acá?
Sí, yo creo que vamos a ver esas trincheras, esas posiciones, y se dice que cavaron esas trincheras en las partes más contaminadas, en el bosque rojo, así se llama esa zona, y bueno, a ver qué tal con esas trincheras. Cuando hay una partícula radioactiva, puede ser que haces un paso y estás en una zona donde la radiación es de 1000 Röntgen por hora. Y haces un paso a la izquierda y el nivel de radiación está como en Buenos Aires. Por tanto, es muy peligroso cavar o tocar algo sin saber dónde se puede hacerlo, porque puedes recibir una dosis de radiación que te va a matar en 10 años. Bueno, estamos en la ciudad histórica de Chernobyl, o Chernobyl, como se dice en ucraniano, y tiene algo muy particular. Hay gente que vive acá, aproximadamente 1000 personas. Antes de la explosión en 1986 era una ciudad convencional, con muchas más personas. Miren esto es lo que diferencia, no solamente qué hora es y qué temperatura hace. No es lo único que se mide acá en esta ciudad, sino los niveles de radiación. Lo normal en tu ciudad, que estás en Ituzaingó, estás en Berazategui, o no sé, estás en alguna parte de Latinoamérica o el mundo, es 30. Pero hoy, como está nublado y está tranquilo y no se mueve, no hay mucho viento, los niveles de radiación son más bajos que la media. Obviamente vamos a ir a Pripyat, que es la zona de exclusión, ahí sube un poco más, pero estamos esperando acá para que nos den el controlador para ver dónde cuidarnos y donde eso suba nos tenemos que ir. Hay reglas acá, como les había contado, y una de las reglas más importantes es que no toquemos el piso. Cuando lleguemos a nuestra casa, los que nos recomendaron es que nos peguemos una buena ducha de agua fría, porque así eliminamos todo y que limpiemos nuestra ropa. Hay un mapa muy interesante para mostrar de cómo fue la invasión rusa. Acá está la frontera, acá está la planta. Los rusos hicieron así, así y así. Hay apenas 8 kilómetros entre el reactor número 4 de la planta y la frontera con Bielorrusia. Bueno, miren, acá tenemos el dosímetro que te controla todo el día, personalmente, cuánta radiación tenemos. Cuando nos vamos, nos van a decir, mira, te vas con tanto otro. Así que esperemos que salga todo bien. Ahí vemos algunas casas completamente comidas por la naturaleza. Acá ya estamos en una zona donde no se puede habitar. Cuando pasó todo esto en 1886, la gente tuvo que evacuar esta zona, pero ilegalmente hubo gente que vivía, abuelos que vivieron acá, personas que vivían muy bien en esta zona, que tenían su casa, que tenían su espacio, su tierra. Imagínense vivir en su barrio y que se tengan que ir, que volvieron ilegalmente porque extrañaban su casa. Extrañamente sobrevivieron y no tuvieron ninguna consecuencia de la radiación. Ustedes piensan en radiación, piensan en cáncer y no lo tuvieron. ¿Cuál es la explicación, Augusto? Desarrollaron cierta inmunidad, porque increíblemente que viven hasta los 86 años, nos han dicho expectativa de vida que ni siquiera en ciudades sin radiación tenemos, increíble. Primer mito, que no se puede comer nada en Chernobyl, es medianamente cierto, pero en la zona de exclusión. En la zona de la ciudad se puede y miren, hasta hay una tienda. Me encanta, es un almacén bien ucraniano. Mira, me parece una fiambrería, hasta tenés verduras. Como siempre, don Maurón haciendo lo suyo. Me tomo un café hasta en Chernobyl. Quien pudiera, Estaría tomando mate todo el día, pero el café no se renuncia, aunque esté radiactivo. A ustedes, que como a mí no les gusta trabajar, si vos trabajás en esta tienda, en el supermercado que vinimos a comprar este café en Chernobyl, tenés la oportunidad de jubilarte en 5 años. O sea, exponés tu cuerpo y por ende, por ser un trabajo de alto riesgo, en 5 años te podés jubilar. Al que no le gusta laburar, yo compro, Si no hubiera sido youtuber, me voy a entender una tienda en Chernobyl, así trabajo 5 años y nos vemos. Miren lo increíble que es, parece que es un bosque, pero dentro de ese bosque hay casas. Y esto era la ciudad, el núcleo de la ciudad de Chernobyl. Miren, ahí hay una casa, saben lo que era, pero ven, está todo comido por el bosque. Lo que nos cuentan acá es que hay mucha gente fanática del tema, ya sea en serio o del tema en sí, se meten ilegalmente en el predio porque no es sencillo ingresar acá y pasan la noche, no tan loco. Yo el último lugar, prefiero ir al frente que venir a este lugar que no sabe cuándo está peligroso y cuándo no. Gente que está obsesionado con este tema y se emprenden esas aventuras. Bueno, Ole, que estamos en el Bosque Rojo. ¿Qué particularidad tiene este lugar? Bueno, básicamente fue un bosque de pinos normal que durante la catástrofe en 1986 se quemó por la radiación. Básicamente se quemó y se volvió rojo, de ahí llega el nombre.
y fueron cortados todos los árboles y fueron cavados y luego creció otro bosque arriba de esos árboles cortados radiactivos. Entonces hoy parece un bosque normal, pero debajo de los árboles están los árboles antiguos, radioactivos, y es el lugar con la concentración de radiación más grande y más peligrosa de toda la zona. Cuando vinieron los rusos en la batalla de Chernobyl, ¿qué pasó? Tuvieron que remover esa tierra, ¿no? Sí, como una parte de sus actividades, por alguna razón aquí, cavaron las trincheras en ese bosque, justo cavando, talando estos árboles viejos de los años 1980 y subiendo esa tierra radioactiva, subiendo esas ramas, partes de troncos radioactivos. Ahí abajo donde dice en esa colinita hay una casa enterrada por la radiación. Nos llegamos al último retén antes de la zona de exclusión. Ya estamos bien cerca del cuarto reactor, pero tuvimos que volver para atrás y nos dijeron vuelvan en 2 horas. La razón no la sabemos porque obviamente son militares, secretismo, no te van a decir por qué suceden las cosas, pero nuestra guía nos dijo una hipótesis de lo que suele pasar acá. Muchas veces, al estar tan cerca de la frontera con Bielorrusia, se infiltran muchos grupos de saboteadores. ¿Qué es un grupo de saboteadores? Son pequeños grupitos de personas que se encargan de hacer inteligencia, provocar sabotaje, ¿no? Explosiones, trampas y demás cosas para afectar y dar un mensaje de seguimos estando unidos en esto, seguimos infiltrándonos y generar un poco de inestabilidad. Muchas veces te dicen que no puedes entrar porque están justo buscando ese tipo de personas y quizás por eso nos están haciendo esperar, porque capaz que está sucediendo eso. Y esto es muy loco porque acá es doble riesgo, riesgo radiológico y a la vez riesgo de contacto militar. En esta fábrica de hormigón que funcionaba antes de la guerra, de la invasión rusa, se utilizó como un lugar de refugio de los rusos y miren, todavía quedaron las cajas del armamento y acá es donde dormían, miren, como una especie de refugio. Miren lo que es esto. ¿Qué ves ruso acá? La única cosa rusa, ¿Qué? obvia, Sí. es esa caja, que es muy clásica para encontrar en muchos lugares de Ucrania, que dice el ejército de Rusia, no para venda, ración individual de comida. Esto es una caja de comida rusa que quedó acá. Normalmente en cualquier lugar donde los rusos estaban, ellos echaban esas cajas a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, por todos los lados. Y es algo como un recuerdo que es muy típico de su presencia en un lugar. Y acá dormían, miren lo que... bueno, pasó el tiempo, ¿no? Pero ahí están los colchones. Es muy loco que acá vivían. O sea, vivían acá. Bien la precariedad. En un lugar con la radiación nociva para la salud. Pero se habla de que los soldados que vinieron a hacer esa invasión, lo que les tocó este lugar eran soldados rusos del interior de Rusia, ni de Ekaterimburgo, ni de Moscú, ni de San Petersburgo, del interior, donde se entiende que son gente más humilde, como cualquier interior de cualquier país, ¿no? Más humilde, más naif, más ignorante. Vaya a saber si sabían dónde estaban o el riesgo que corrían. De todas maneras, hablando con ustedes, yo si un día me obligaran a hacer eso, prefiero ni saber, porque te comerá cabeza por 2. Primero, que te puede matar el otro día en un país donde no tenés nada que hacer, y segundo, que después te va de acá y seguís con OTES. Me afectará el cuerpo todo lo que me expuse. Andá a saber. Yo prefiero no saber, pero andá a saber si los rusos sabían eso o no. Esto es una trinchera rusa que vamos a intentar meternos. Si me da más miedo las plantas o... A ver, vamos a mandarnos acá. Tiki, tiki. Mirá, dame eso. La concha de mi hermana. Miren lo que es esto. Una locura. Miren lo que es. Quedaron las botas de los rusos, la ropa. Miren ahí. Esto es una locura, Augusto. Mirá, como resto de comida, guantes. Mirá las botas de peines, lociones. Que hay olor a humedad. No hay olor a orina, hay olor a humedad.
sumamente incómodo es la palabra, incómodo estar acá, porque por una persona ansiosa, con ansiedad, un argentino común, no deja de comerte la cabeza esto de que estés en una zona donde hay un enemigo que no ves, que está acá presente, no lo ves y te puede hacer mal. Y lo peor, sumado a toda esa cuestión, es que tenés que hacer tiempo acá. Así que vos que tenés miedo de hacerte una radiografía, acordate que Lesa estuvo 2 horas esperando en la zona de exclusión de Chernobyl, Ucrania. Gente, todo esto que vemos acá atrás son los robots que actuaron en la catástrofe de acá de Chernobyl. Lo que hacían estos robots era desde el tejado de la planta empujar el grafito para tapar el material radiactivo y después poner otra capa, ¿no? De taparlo con un material de hormigón. Bueno, ¿qué pasaba? Tanta radiación quemaba los cables y se volvían locos los robots. No funcionaban para más nada. ¿Qué hicieron para solucionar eso? Mandaron soldados, 3.800 soldados, que lo que hacían era, vas, 2 paladas de grafito y no volvés nunca más a Chernobyl. Y así fueron tapando. Yo creí que se habían muerto todos esos muñecos, pero no, hay muchos sobrevivientes, héroes, que con 2 paladas hicieron su aporte para salvar el mundo, controlar la fuga que se estaba disparando por cualquier lado. Esto que vemos acá, usted dirá, Mauro, eso es radiactivo y estás a metros de los robots. Tienen partículas radiactivas muy pequeñas y pesadas. Por más que haya un viento fuerte, no vuelan. O sea, uno puede estar a esta distancia. Lo que no puedes hacer es tocarlo porque ahí sí te deja de funcionar un poco el cuerpito. Cartel donde comienza la ciudad de Pripyat, unos kilómetros para allá, la famosa planta de Chernobyl, la de todas las series, la de todas las películas. Y bueno, este es el cartel, 1970 Pripyat, una ciudad ucraniana. Ah, es la avenida de Lenin. Es o como- la avenida de 9 de julio de Buenos Aires. Es como la avenida 9 de Julio, Sí. la calle principal de Pripyat, mire cómo está, es una selva. Oficialmente en la zona de exclusión, la orden no tocar nada. Acá sí, no se jode. Esto es como la Casa Blanca de acá. Sí, la Casa Blanca de aquí, porque aquí vivían todos los jefes, los gerentes de la estación, incluso, por ejemplo, Jatlov, que apareció en HBO, los gerentes top ingenieros de la planta. Y esto fue la tienda que tenían que abrir el 1 de mayo de 1986. El musgo este es la cosa más radiactiva que podemos ver en esta zona. Nunca toquen el musgo. Así como querían hacer la central nuclear más grande del mundo, en Pripyat, en Chernobyl, querían hacer una ciudad modelo. Y acá querían hacer como la ciudad pantalla de la Unión Soviética, como el ejemplo a seguir. Y por eso acá fue también... Uy, pisé toda la alfombra pisé. Hicieron el primer supermercado. Era muy moderna para la época tener un supermercado y más en la Unión Soviética. No deja de sorprenderme estos cartelitos que te dicen acá no metas la mano porque acá no va. No, nos dijeron particularmente ahí no. Bueno, miren, esto era el supermercado que les digo. Ven, ahí está como el cartelito del disco soviético, ¿no? Del coto soviético. Y miren, están los carritos ahí. Está todo llovido. No te tomes esa agua. Hay excremento de asno. Acá andan los asnos y hay muchos animales por toda la zona. No sé cómo sobreviven, la verdad no tengo la más mínima idea de cómo sobreviven, pero de alguna manera sobreviven. Hay de todo. Zorros, vacas, perros, gatos, hasta asnos. Este es un café, miren. Era el café, como le digo, una ciudad de vanguardia, tenía hasta su propio café. Estaba cheta, no era una ciudad más. En la Unión Soviética esto era un lugar de dispersión, cine, teatro, pileta de natación y de este lado un hotel, el hotel policial, que era como un hotel que estaban los liquidadores, los que se encargaban de controlar la planta. Que Dios me perdone, pero yo la hago a la escuela Gran Buenos Aires. Esto te salva de todo. No sé por qué, no tiene nada que ver, pero... No, miren lo que encontramos acá, el lugar más simbólico
de Pripyat, de Chernobyl. Miren lo que es esto, la famosa vuelta al mundo que uno cuando piensa en Chernobyl piensa en este lugar, ¿no? Como que se paralizó. Esa vuelta al mundo se paralizó y quedó ahí. No dio más la vuelta al mundo porque esto se volvió radiactivo. Es loco, es muy fuerte porque roza como lo turbio. ¿Ven los jueguitos estos? Mira, estos chocadores son tremendos. Miren, en la recuperación pusieron la banderita de Ucrania en el medio como símbolo. Recuperaron una ciudad fantasma, una locura. Esto era un parque de diversiones y esta es sin duda la imagen más famosa de esta ciudad. Dicen que esto, como ahí está alto y pega el viento lleva las mayores partículas de radiación, así que subirse ahí es una mala idea si un día viene. Sí, que en principio, como contaba Leski, la idea de la Unión Soviética era esconder a toda costa qué es lo que había pasado acá, hasta que de repente los suecos se dan cuenta por un avión y por una serie de estudios de cómo venía el viento, de que algo había pasado acá porque llegaban partículas radioactivas allá. Ahí es cuando la Comisión de Energía Atómica Internacional se comunica con la Unión Soviética y dice, che, ¿qué pasó acá? Y bueno, y ahí es donde se develó que hubo un incidente, pero al principio estaba bien escondido. Bueno, en este lugar vinieron unos polacos que se les ocurrió la mala idea de querer hacer girar esta vuelta al mundo. Entonces pusieron una bicicleta para darle potencia y lo lograron mover porque el mecanismo está bien, simplemente está oxidado por el tiempo. Pero ¿qué pasa? Como tiene muchas partículas radiactivas al moverlo, generás que suba la radioactividad en este lugar. No sé cómo estarán de salud esos pibes, pero para mí que le sorprende la cantidad de movimientos de trapero que hago, pero miren cómo esperan la gente de acá, en Polonia, en Ucrania. Me dice, no, es eslavo, es la pose de espera eslava. ¿Cómo sería? A ver, voy a aprender con vos. Así, esperando a Cristina, que salga de hacerse las uñas, del médico. ¿No te cansás las piernas? Bueno, si te cansas en una pierna, tienes otra. Cuando hay viento hay más radiación, así que eso me da ataque de pánico. No está permitido el ingreso con mujeres embarazadas por obvias razones y menores de edad. Sobre todo niños, porque están desarrollándose y tener ese contacto es muy peligroso. Miren lo que encontramos acá, gente. Una maldita vaina. Y mirá dónde estamos, ¿eh? Para que vean que no miento, que acá vinieron los rusos. ¿Qué te genera esto, Alexi? ¿Qué sentís? Para mí existe un entendimiento muy profundo histórico que fue una tragedia que fue causada por hipocresía y por mentira del sistema soviético a su propia gente. Que el régimen que quería lograr los resultados súper grandes, la planta nuclear más grande del mundo, que tenía que ser esta, de Chernobyl, para experimentar con ella más rápido, para lanzar todo más rápido, siempre presionaban a su gente y siempre mentían que todo va bien. Y cuando sucedió la catástrofe, no decían nada a la gente de aquí o de Kiev o de otras ciudades durante casi una semana. Y vemos que prestaban muchos recursos a esto, que dedicaban muchos esfuerzos a esto, y que finalmente todo eso fue en vano por su mentira, por el sistema corrupto y mentiroso que era el sistema comunista en la Unión Soviética.